DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para tres grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en este importante webinar para nosotros. Tenemos el Oportunidades México-Chile, nuevos nichos de mercado, con tres importantes ponentes especialistas en sus temas. Nos acompaña además Maridelia, mi colega de la Cámara de Integración Chilena-Mexicana de Santiago, y yo, para los que no me conocen, Isabel Gómez, directora ejecutiva de la Cámara Mexicana-Chilena en Ciudad de México. Vamos a empezar. El evento tiene una duración aproximadamente de 1 hora y vamos a tratar de respetar los tiempos. Pedimos al final de las tres ponencias puedan presentar sus preguntas en el mismo chat de este Zoom. Y empezamos nuestro webinar y encuentro del día de hoy con Rodolfo Deley. Él es el representante de DataSur en esta ponencia, y él es máster en Business Intelligence, gerente de producción y desarrollo de la consultora Macroscope Chile y de su portal de información de importaciones y exportaciones datasur.com. Con más de 20 años ha tenido un rol fundamental en el análisis de mercados internacionales, especialmente en el mundo de las bases de datos de comercio exterior de más de 50 países del mundo. Damos la bienvenida a Rodolfo y luego seguimos con nuestros ponentes, que va a ser Carlos Aravena de Políglota y Rodrigo Bernal de la parte minera en otra empresa. Rodolfo, gracias por tu participación y bienvenido. Buenos días, María Isabel, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos desde Chile para ustedes. También agradecer a Mary, ambas cámaras, ¿cierto?, por la invitación, y a los otros participantes. Bien, les voy a hablar un poquito yo del contexto para dar inicio a este webinar. Voy a compartirles mi pantalla desde este momento para mostrarles una presentación que es la que nos va a dar un poquito el contexto de lo que vamos a empezar a hablar, de esta relación entre Chile y México, ¿ya? Es una ponencia bastante breve, pero que se fundamenta y se basa en un informe de carácter bilateral que desarrolla DataSur. Todos los años esto lo hacemos ¿cierto?, y en colaboración con la Cámara Mexicano-Chilena, ¿cierto?, y la Cámara de Integración Chileno-Mexicana de acá de Santiago de Chile. Con este informe lo que nosotros siempre pretendemos es dar a conocer un poquito el contexto, qué está pasando, qué es lo que más se mueve, cómo es esta relación, y siempre hacemos como un pequeño zoom
a por lo menos una vista global de cómo va el año, cómo va este semestre. También ahora que ya estamos en septiembre podemos ver el primer semestre también del 2022 y cómo se ha comportado un poco la relación desde lo comercial en importaciones e exportaciones de los últimos 10 años. Entonces, dicho eso, vamos a contextualizar un poquito, entendiendo que esto se hace, lo hace DataSur con las cifras de importaciones y exportaciones del Servicio Nacional de Aduanas, que registra todos los movimientos de import y export, y eso nos permite entonces a nosotros esto llevarlo a tabulaciones y gráficas para finalmente entender este mercado. Ya visto entonces desde el lado de Chile, ¿cierto? Y la relación con México, visto desde los datos, podemos decir entonces que al 2021, al igual que al año 2020, siempre hablamos primero de lo que es el último año cerrado y después vamos a avanzar un poquito hacia lo que es cómo va el primer semestre 22 versus el primer semestre 21. Entender que para Chile, México es el sexto país proveedor, ¿ya? En el año 2021 con 2.444 millones de dólares. Si uno ve al final de la lámina, siempre vamos tratando de marcar las cosas bien fácil de entender. Si estamos viendo el ranking del 2021 por arriba, abajo entender que el 2020 también, ¿cierto? El ranking se mantenía, también era nuestro sexto país proveedor, México, pero la cifra cambia. Obviamente, en 2020 eran 1.551 millones de dólares sumergidos en medio de la peor crisis, ¿cierto? Sanitaria de los últimos 100 años. Así que esa cifra también hay que entender que tiene relación directa con eso. Y también la cifra del 2021 está elevada por algunos efectos y la del primer semestre del 2022 por algunos efectos que voy a explicar avanzada un poquito la presentación. Pero contextualmente eso es México para Chile visto desde las importaciones. Y en el caso de las exportaciones, ¿cierto? Es el décimo, tanto en el 2020 como en el 2021, es el décimo receptor de nuestras exportaciones, con la diferencia que en el 2020 habíamos exportado a México tan solo 1.056 millones de dólares y ya el 2021 1.398, ¿ya? En ambos casos, para Chile, México representa el 2% de las importaciones y el 2% de las exportaciones respectivamente. El informe que nosotros estamos viendo, que se hace originalmente para estas cámaras y asociaciones por parte de DataSur, va a ser compartido la próxima semana a todos los invitados y participantes en este mismo formato. Así que hoy día no vamos a meternos en las lecturas y en los desarrollos analíticos que están ahí escritos, sino que vamos a entender un poquito el contexto, así que sepan todos que ustedes esto lo van a poder tener, como también van a poder ver el video de todo este webinario completo en el canal de YouTube de las asociaciones y nuestro. Entonces, ahora viendo un poquito cómo ha sido este comportamiento, a ver, miremoslo en la radiografía completa de 10 años, ¿ya? Primero podemos verlo desde lo que es el intercambio comercial, que vendría a ser la suma de las importaciones más las exportaciones. Fíjense que al 2021, ¿ya? Con esta tasa de crecimiento que es, de hecho ahí se las dejo marcaditas en el informe, ya que es de un más 47%, la suma de las importaciones y exportaciones del 2020 hacia el 2021. Fíjense que ya el 2021 con 3.842 millones de dólares de intercambio, estamos similares a lo que era hace 10 años, el 2012, los 3.818. Fíjense que no hay otro periodo con 3.800, ¿ya? Eso es un dato no menor, pero también es importante entender el contexto, ¿ya? Hay que entender que la caída del año 2019 hacia el 2020, esto no es solo con México, esto es Chile con todo el mundo, ¿ya? Y prácticamente lo que le ha pasado a todos los países con el efecto pandémico, ¿cierto? Está la compresión, ¿cierto?, del año 2020, donde todo cayó, ¿correcto? Y está la descompresión hacia el año 2021, porque se empieza a aperturar todo. Entonces, hay que entender que esta cifra muchas veces, si uno lo ve analíticamente, no siempre es lo real para un año normal, o también lo que efectivamente pudiera ser puro y netamente el año 2021. Hay cosas trancadas del 2020. Hay puertos cerrados, hay problemas de fletes, hay problemas de carga. Entonces, obviamente, este no es que sea un crecimiento tan abismal, ¿cierto? Sino que solo por otras condiciones, sino que solo por el efecto de ir descomprimiendo un poco el efecto pandémico, ¿ya? Y eso lo van a ver ustedes reflejado en las importaciones y las exportaciones, no solo de Chile, sino que de todos los países principalmente, y por el mundo, ¿ya? Voy a correr un poquito aquí la cámara para que alcancemos a ver las cifras.
Bien, ahora separamos las importaciones de las exportaciones y ahí finalmente podemos ver que el año 2021 ya efectivamente se creció en relación al año 2020 un 58%. Ya en 2020 habíamos caído en las importaciones desde México. Fíjense cómo venía una tendencia a la caída, desde el 2018 al 2019 en un menos 16, desde el 2019 al 2020 en un menos 20, y finalmente en el 2021, con este efecto que les decía yo inicialmente, se crece un 58% en las importaciones. ¿Ya? Ahí está llevado, digamos, a... La gráfica repite lo mismo que en la tabla de más arriba. Y en el caso de las exportaciones, para entender el contexto, también del 2018 al 19 había un retroceso de un 1%, del 19 al 20 un menos 21, que fue el más violento, ¿cierto? Y el destrancamiento entonces de las exportaciones hacia el 2021, crecimos en un 32% en las exportaciones de Pachá de Chile hacia México. Ahí se repite la gráfica. ¿Ya? Y después lo que hacemos nosotros en estos informes siempre es ir abriendo un poquito ese año. Ya, a ver, analicemos el año en sí. Cómo se comportaron, por ejemplo, los meses, cuáles fueron los meses punta. En estas gráficas de repente uno puede ir viendo dónde empieza el efecto de descompresión. ¿Ya? Hay primero una tendencia de crecimiento entre marzo hasta mayo, después hay nuevamente un estancamiento entre julio y julio, y se empieza como a descomprimir en el caso de las exportaciones desde el mes de agosto en adelante. Ahí uno puede ir sacando distintos análisis, obviamente no tan drásticos, porque muchas veces las importaciones y exportaciones están afectadas, sobre todo las importaciones, están afectadas de repente por importaciones de proyectos concretos. Entonces ahí habría que abrir un zoom a cada una de las importaciones y ver que efectivamente no esté afectada por algún proyecto. Me refiero de repente a una importación de una turbina eléctrica para una central hidroeléctrica, cosas de ese tipo, que de repente desvirtúan un poquito el análisis. Ya, pero no vamos a entrar en esa materia hoy día, para eso hay que explorar obviamente todos los datos. Y el comportamiento de las exportaciones del 2021, si se fijan, fueron un poco más parejas, excepto con el salto ahí grande que tienen los meses de agosto y los meses de diciembre respectivamente. Las cifras se redondean aquí para que se lean mejor, son 158 millones de dólares, ¿ya? Para que el lector, digamos, los entienda de mejor manera. ¿Qué hacemos después para seguir viendo el contexto y entender un poco qué es lo que se importa y se exporta? Hacemos siempre un ranking de los mayores importadores, siempre expresamos los primeros 10, ¿ya? Y tratamos de dimensionar un poquito para los lectores o para que nos ven en las presentaciones qué es lo que más importamos y qué es lo que más le importamos a México. ¿Ya? Lo que más importamos, claramente, viendo los nombres de las empresas, Nissan, LG Electronics, Samsung, Procter & Gamble, uno ya empieza a hacerse una idea, ¿cierto? Comercial Kaufman, General Motors, Kia, mercado automotriz es muy grande y muy importante. Aquí está ordenado, obviamente, el ranking es de cada uno. Por ejemplo, Nissan Chile primero, ¿cierto? Ranking que tenía en el 2020 también primero, y en el 2021 importó 261 millones de dólares, y así se componen nuestros rankings en importaciones en valor CIF. ¿Ya? Y ahí uno empieza a entender un poquito qué es lo que importamos de México. Tecnología, televisores, camionetas, vehículos, maquinaria, como también productos de tipo para consumo humano. Por ejemplo, Procter & Gamble es uno de los destacados ahí. Asoma también en quinto lugar la cervecería Chile. Ya ahí aparece quinto ya desde hace 2 periodos, que sigue estando quinto. ¿Ya? Ese es un poco, así muy a priori, ¿cierto? En el caso de las importaciones. Y en el caso de las exportaciones, claramente hay que entender que obviamente Chile es un país exportador de minerales, ¿ya? Pero debajo de los minerales también existe la madera, la celulosa, los salmones, ¿ya? Y otros productos también relevantes. Y si ustedes se fijan, ya en los primeros días efectivamente aparece como primer exportador Paneles Arauco, exporta madera, ¿cierto? Y Codelco, que es la minera más importante de Chile, en segundo lugar. Entonces ahí se empiezan a repetir algunas de esas características, como la minera Doña Inés también, o la siderúrgica Huachipato, que están un poco más abajo, pero también empiezan a aparecer, por ejemplo, salmones Camanchaca, con exportación de carga aérea, ¿cierto?, de salmones hacia México. Entonces empiezan a aparecer también otras industrias. Entendamos que aquí solamente en un informe de este tipo podemos entender que no podemos poner todos los nombres, ni todas las empresas, ni todos los productos, pero para que solo se hagan una idea, perdón, que no lo mostré en las importaciones, de acá, de los 10 importadores que hay acá, los otros que aparecen aquí en estos, ¿cierto?, valores, ¿cierto?, hay efectivamente
un listado grande de empresas que suman 1.259 millones de dólares. Entonces, ahí hay un mercado también potencial interesante, como también en el caso de las exportaciones. Los demás exportadores también exportan. Si el ranking de los primeros 10 exporta 638 millones de dólares, entre los demás exportan también 760. Si a alguien le interesa en algún minuto explorar quiénes son ellos, obviamente puede pedir datos o información relativa a esto, a estas asociaciones, o sencillamente de manera directa a DataSul. Los productos que más importamos, lo venía diciendo solamente con mirar los nombres de las empresas, son pantallas de televisión, camionetas, automóviles, cerveza en cuarto lugar como código arancelario. Bueno, el molibdeno, siempre Molimet ha estado presente, digamos, en las importaciones con México. Las preparaciones capilares, esas son las de Procter & Gamble, y así tractores y computadores y otros tipos de vehículos también son los que destacan dentro de este ranking, siempre aquí entendiendo que hay un código arancelario de fondo y un valor en número 326 millones de dólares, como está descrito en este ranking, ¿ya? Y en el caso de las exportaciones, aquí de repente también podríamos dejar un poco el ojo también abierto para las oportunidades, ¿ya? Siempre lo comento, por ejemplo, para la exportación de servicios, ya que sé que más de alguno de los que va a hablar hoy día va a hablar de servicios. Hay un desafío importante respecto a probablemente empezar a explorar la exportación de servicios a México. Si uno hace estos mismos rankings de Chile, por ejemplo, con Argentina, con Colombia, o con Perú, la exportación de servicios, el código arancelario de la exportación de servicios ya aparece dentro de los 10 primeros del ranking. Entonces, en México no está dentro de los 10 primeros y obviamente ahí hay un desafío. ¿Ya? Los productos que naturalmente más exportamos a México, claramente el mineral de cobre, en este caso son cátodos y secciones de cátodos, y minerales de cobre y sus concentrados en los dos primeros códigos arancelarios. Entre los dos se lleva, ¿cierto?, el gran flujo de la exportación. Después, en tercer lugar, aparecen los filetes congelados de salmón, ¿cierto? Y ya otros productos que asoman en base a los mismos exportadores que estábamos viendo un poco más arriba: madera, celulosa, cartulinas, etcétera, que son ya de ese producto. Y para terminar de entender el contexto, ¿cómo se compone la importación del mercado chileno desde México? Y bueno, prácticamente de todo el mundo es muy similar, pero yendo a México, todo lo que importamos a Chile, el 88% de la carga entra por vía marítima y tan solo un 11% de carga es aérea. Y en el caso de las exportaciones, es mucho más drástica. La exportación de minerales, madera y todo ese tipo de productos se exportan principalmente de forma marítima, así que son 95% de nuestras exportaciones en marítima y tan solo un 3% es aéreo, ¿ya? Cuando diga otros, ojo, no puede ser terrestre y otros. Cuando hay exportación de servicios, también la glosa arancelaria lo indica como tipo de transporte otros, entonces también suma. Entonces, ahí hay un pequeño desafío que se podría a lo mejor explorar en ese otros, ¿ya? Y finalmente, para ir terminando con mi presentación, ya que estamos en septiembre, bueno, veamos qué pasa en este primer semestre, cómo ha ido la cosa, ¿ya? Si ya habíamos visto que había un crecimiento tan abrupto entre el 2021 y el 2020, ¿qué pasa en este primer semestre? Por el lado izquierdo, con las importaciones, podemos ver que, ¿cierto?, ya hemos crecido en relación al primer semestre del 2021, un 9% en las imports y un 41% en las exportaciones. Ahí, entonces, seguimos hablando de cifras positivas. Esto lo revisamos con Mary Díaz, que nos acompaña hoy día, en una presentación que hicimos para la asamblea anual de Sigmex hace algunos meses, donde vimos el primer trimestre. Y también el primer trimestre estaba bastante bien marcado por el crecimiento, así que ahí sigo extendiendo que el crecimiento sigue avanzando. No es solamente el 21, ni ya el primer trimestre, sino que ya al primer semestre también siguen las cifras positivas de este destrancamiento, independiente de todos los otros temas que sabemos que están pasando, que son inflacionarios, siguen temas portuarios, siguen valores de fletes altos, etcétera, pero se está destrancando la cosa a nivel de números. Cifra total de importaciones y exportaciones, que es lo que podemos de esa manera analizar. Finalmente, para terminar, como va también este primer semestre del 2022, y aquí ya queda el desafío para cuando ustedes reciban este informe en sus correos electrónicos, y van a empezar a ver que se mantiene un poco los mismos rubros, ya Nissan, Procter & Gamble, Samsung. También tal vez cambie el orden, ya de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero en este primer semestre, pero los participantes probablemente siguen siendo los mismos. A mí cuando vi el informe terminado, lo que más me llamó la atención era uno que no me había aparecido en los rankings anuales anteriores,
y ahí probablemente hay algo que es interesante analizar. Por ejemplo, Monster Energy, ¿ya? Que si ustedes analizan el ranking 2021, primer semestre, estaban en el ranking número 29, y al cabo del primer semestre del 2022 están en el ranking número 10, entonces ahí tienen un crecimiento bastante explosivo, pasando de 7 millones de dólares a 20 millones de dólares, ¿cierto? En las importaciones chilenas desde México. Hay cosas como interesantes que se pueden analizar con estos informes. Y en el caso de las exportaciones ya es un poco más lo de siempre, un poco más lo más tradicional, el cobre, la madera, la celulosa, los mismos exportadores. Ahí me aparece, por ejemplo, Aconcagua Food más alto que en el informe de lo que era el año 2021, y ahí uno puede ir sacando como sus propias conclusiones. Finalmente, lo mismo, repitiendo el tema de los productos, aparece lo mismo. En los primeros 6 meses del 2022 siguen siendo los mismos productos los que están entrando con fuerza. Fíjense aquí la cerveza de Malta, que acuérdense que aparecería la cervecería Chile dentro de los primeros del ranking, ya tiene, ¿cierto? El número 4, ¿cierto? O sea, 5, perdón, de la posición del 2022, pero siguen repitiéndose los vehículos, los automóviles, las camionetas, distintas cilindradas de vehículos, tipo Jeep, 4x4, y en el caso de las exportaciones un poco lo mismo. Los cátodos de cobre, salvo que los abonos minerales suben al segundo lugar, pero eso al cabo del año, ¿cierto? El análisis grueso que probablemente los va a volver a colocar a todos en su orden, porque también la exportación, como la importación está distribuida durante todo el año, no tan solo en los primeros meses. Así que eso es a nivel de contexto, esa sería mi presentación, y les doy las gracias entonces por haberme dado la posibilidad, María Isabel y Beri, de participar con ustedes en este webinar. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que el informe tiene mucho para analizar y cada quien podrá ver las áreas que le interesan, y como bien dices, los próximos días estaremos haciéndoles llegar este informe a todos los inscritos en este webinar, ¿no? Por último, queda el chat ahí abierto para preguntas específicas, y también van a quedar nuestros correos para que se puedan comunicar cada quien individualmente con alguno de nosotros, si es así necesario, ¿no? Vale, muchas gracias. Sí, y gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Rodolfo tiene una emergencia de causa mayor que va a tener que retirarse, y por lo mismo, doblemente gracias, Rodolfo, por tu tiempo, tu disposición y por esta exposición que nos has dado el día de hoy. Así que tranquilo, Perfecto. nos comunicamos por la vía virtual, electrónica, que la pandemia nos llevó a esto y que hoy nos tiene cerca, ¿no? Así que No, muchas gracias gracias. nuevamente. Gracias a Gracias. ustedes. Chao, hasta luego. Ahora vamos a continuar con nuestro ponente, Carlos Aravena. Carlos, con las oportunidades y desafíos para empresas tecnológicas y startups. Carlos Aravena es cofundador y CEO de Políglota, la plataforma de enseñanza de idiomas en vivo que te permite conocer gente increíble a través de este medio, ¿no? Fue elegido por el Mercurio. Para quienes no conocen, el Mercurio es un periódico de gran importancia y trascendencia y antigüedad en Chile, como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile en el año 2012, destacado por Huffington Post como uno de los emprendedores disruptivos de América en el año 2013, y nominado por One Young World para jóvenes globales bajo 30, revista Forbes del año 2013. Políglota está en México desde el año 2018, y durante todo este periodo, hasta el 2022, ha tenido una gran actividad, un gran reconocimiento, y en el 2021 ha concretado alianzas con importantes bancos, por mencionar importantes bancos en México, ¿no? Carlos, te damos la bienvenida, te agradecemos tu tiempo y tu participación en este webinar y la experiencia que puedas compartir con la audiencia el día de hoy. Así que bienvenido, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, María Isabel. Un gran saludo para todos. También muy agradecido por la invitación, y también tratar de contribuir en lo que pueda, con consejos, en base a la experiencia y a la expertise que también hemos generado a través de
equivocaciones y pruebas que hemos tenido. Así que voy a solamente hacer alguna presentación también muy breve, eh, efectivamente, y hablar un poco el tema de los servicios. Nosotros, efectivamente, como decía en la presentación anterior, está todo muy enfocado, ¿no es cierto?, a los productos, pero los servicios creo que, que ya pasan a tener un carácter exponencial, que se pueden dar de manera masiva, está cada vez agarrando más importancia. Entonces, dame un segundo. Aquí están ya viendo. Y como tú decías, María Isabel, Políglota es la plataforma de enseñanza de idiomas en vivo que te permite conocer personas increíbles. Y aquí, para ir haciendo una primera parte, poder contarles para los que no sepan lo que hacemos nosotros en Políglota, es básicamente, nosotros buscamos poder enseñar un idioma de una manera muy real, como siempre hemos sentido que está todo basado mucho en el contenido, en la industria, y que en Latinoamérica prácticamente el promedio de enseñanza de idioma de inglés es aproximadamente 920 horas de clase entre primaria y secundaria. Entonces son muchas horas invertidas para que prácticamente un solo 2% de la población sea capaz de mantener una conversación en otro idioma. Entonces es bajísimo, y entendiendo que, que las personas puedan aprender un segundo idioma, lo puedan manejar de manera comunicacional, o sea, poder tener estas conversaciones, poder dar este tipo de charlas, sin duda abren puertas, abren fronteras y permiten que las personas no solamente puedan establecer mayores relaciones o mejorar su red de contactos, sino que también puedan hacer mejores negocios y puedan salir al mundo. Y yo creo que una de las grandes cosas buenas que dejó la pandemia es que nos aceleró en la conexión global. O sea, hoy día las grandes oportunidades del mundo, las grandes oportunidades que tiene México incluso, están simplemente a una llamada por Zoom. Pero lo único que nos está separando es la barrera del idioma. Entonces, ¿por qué hoy día existe este gran problema? Es que la mayoría de la competencia, la mayoría de las formas de enseñanza tradicional está enfrascada en el contenido. Y que es muy bueno, y que fue muy bueno hace 10 años atrás. Las universidades empezaron, ¿no es cierto?, a, a, a comercializar contenido. Pero en los idiomas, el contenido es una parte solamente. Nosotros creemos que para poder manejar un segundo idioma o un tercer idioma, lo más importante es la interacción, la capacidad de poder de aprender, de equivocarse en entornos de confianza, ¿cierto? Para aprender un idioma, sí o sí te vas a equivocar. Entonces nosotros creamos hoy día una plataforma de aprendizaje donde el core es la interacción. ¿Y cómo lo hacemos? En pequeños grupos de 4 o 5 personas, guiados por un coach experto, donde todo va guiado y enfocado a la interacción, y donde las personas que se están reuniendo, que pueden ser de cualquier parte de Latinoamérica, todas tienen algún match en común basado en inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? A que las personas en base tienen múltiples intereses. No es como que una persona solamente tenga un interés. A mí me interesa el emprendimiento y solamente me quedo con eso. No, me interesa el emprendimiento, me interesa hacer deporte, me interesa también el cuidado de mis hijos, me interesan muchas cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que logramos hacer un match entre las personas en algunos de esos intereses para poder conectar. Y de esa forma se crea un entorno de mucha confianza, y que va guiado por un coach experto que no es un profesor común, sino que lo que buscamos nosotros son coaches que realmente tengan experiencias de vida, que nos ayuden y que contribuyan a la experiencia de vida de las otras personas. Por ejemplo, haciendo muy claro para poder determinar quién es el coach que está con nosotros, es, por ejemplo, el caso de James. James era un canadiense que viajó que viajó a Estados Unidos en los tiempos de Wall Street, de la burbuja, fue banquero, ganó mucho dinero, pero también terminó muy estresado. Junto con unos amigos se juntaron y dijeron, ya sabes que ya no quiero más esta vida
que es bastante violenta en Wall Street, imagínense, en esos tiempos de la burbuja, y se va y decide ir a África a vivir, a ser obviamente voluntario, pero sin darse cuenta que lo que más le llamó la atención fue vivir con una tribu desnudo por 6 meses. Viaja a Latinoamérica, recorre, hace todo un trip por Latinoamérica, en Chile conoce el amor, y luego viaja a Canadá y hoy día es coach de políglota. Entonces, ese tipo de perfil de persona que va más allá de un profesor académico es el que estamos buscando, y obviamente todo va acompañado también de una plataforma de contenido. Entonces, las dos cosas para poder enseñar un idioma. Y ese básicamente es lo que nos permite hoy día que una persona que no sabe nada del idioma, o sea, que llega con un nivel muy, muy básico, prácticamente 9 meses ya puede estar dando una presentación, como la estamos dando nosotros en nuestro idioma madre, ¿no es cierto? Son plataformas que tienen un NPS que es bastante alto, muy, muy por sobre la industria, y factores de uso. O sea, imagínense que hoy día las plataformas de videoclases tienen factores de uso de prácticamente entre un 5 y un 10% máximo. Hoy día nosotros tenemos factores de uso de 72%. Eso es bastante. En un mercado que es bastante exigente, que los idiomas, efectivamente, el posicionamiento para poder entrar a un mercado es sumamente difícil. Es sumamente difícil, la competencia es bastante fuerte. Los idiomas ustedes pueden recordar, y estoy seguro que pueden fácilmente nombrar 3, 4 instituciones de enseñanza de idiomas, ¿no es cierto? Tanto de las antiguas como de las nuevas. Entonces, la diferenciación hoy día para entrar a un mercado cobra totalmente sentido. Pero eso, obviamente, es lo que todos ya sabemos. Nosotros tenemos fuerte diferenciación en la interacción, en el crecimiento tecnológico y obviamente llevado también desde una capacidad humana que no es menor. Políglota tiene una solución tanto B2C, que apunta directamente a las personas, como también a las empresas. Hoy día estamos trabajando con más de 300 empresas en toda Latinoamérica. Y como les contaba, el mercado es un mercado bastante atractivo, un mercado de 52 billones de dólares en el mundo, y acá en Latinoamérica es de 4.6 billones actualmente en el 2021, según los últimos estudios, y se cree que ya de aquí al 2025 debería estar creciendo a 8.7 billones, teniendo más de 17.300 graduados al año. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando nosotros entramos directamente y de lleno en México, un mercado que es bastante atractivo, es el mercado en idiomas más importante a nivel del español, del paso de español al inglés. Por lo tanto, se necesita hoy día para entrar a este mercado, o tienes mucho dinero para poder entrar al mercado y poder generar un plan de marketing muy agresivo, que no era prácticamente nuestro caso, o buscas también los niveles de diferenciación. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, acá hay una captura de pantalla de lo difícil que es hoy día posicionarse de la manera tradicional que lo hace la empresa tecnológica. O sea, pasar de solamente un posicionamiento en Google, en verdad estamos compitiendo muy, muy fuerte. La competencia es fuerte, es agresiva, e incluso en nuestro mismo territorio. O sea, la gente con el posicionamiento SEO que podemos tener, que puede ser muy, muy fuerte, aún así la competencia está muy fuerte, y eso pasa prácticamente en todos los mercados. Algunas personas podrán decir, bueno, esto es la competencia, la selva. Otras podrán decir, esto no se hace en el marketing digital. Bueno, sí se hace, ya pasa a ser una competencia, nosotros no lo hacemos, pero quiero decir que es fuerte la entrada a los mercados. Y para entrar a un mercado de México, nosotros creemos que teníamos dos alternativas. O hacíamos la ruta de una startup que junta y trata ¿no es cierto?, de ir por rondas de inversión que son masivas, que son muy fuertes y de mucho dinero para poder inyectarla en el mercado y gastar en marketing, ¿no es cierto?, que ese es un camino y es completamente válido. O buscamos la forma de hacer relaciones muy diferentes. Y lo que estábamos haciendo en Chile, básicamente, fue poder, de partida, abrir una nueva área de alianzas y partnerships dentro de la compañía. No solamente estar enfocándonos en el marketing
tradicional, ¿no es cierto?, como online, sino que buscar relaciones, buscar construir confianza. Y partimos con una alianza en Chile con el Banco de Chile, algo que nos costó bastante, varios meses, para poder apuntar de acuerdo a nuestro propósito. Nosotros dijimos, bueno, tenemos un propósito de poder llegar prácticamente a 15 millones de estudiantes de aquí al 2025 que puedan tener ya un nivel intermedio conversacional del idioma, conversacional, justamente para poder agarrar las mejores oportunidades que nos puede ofrecer el mercado. Y dijimos, bueno, vamos muy fuerte con este propósito para poder sellar alianza. Y empezamos a trabajar muy fuerte con el Banco de Chile. Hoy día somos su principal proveedor, no solamente para sus colaboradores, sino que también de buscar otro tipo de relaciones. Entonces pasamos a tener hoy día, el Banco de Chile pasa a ser parte fundamental de nuestro propósito, nos permite llegar rápidamente a más de 1,5 millones de chilenos de una sola vez y también de un gran abanico de nuevas empresas, como ustedes saben. Nosotros somos B2C y B2B. Entonces, de esa forma empezamos a sellar esta alianza y obviamente empezamos a generar nuevas alianzas con más compañías. Hoy día tenemos más de 200 partnerships durante el 2020, solamente durante el 2022. Y bueno, y eso da puntapié para poder copiar esta estrategia. Nosotros empezamos a ver que efectivamente el Banco de Chile nos ayudaba a posicionar. Hoy día, para que tengan una idea de qué se trata esta alianza, o sea, el Banco de Chile invierte más de $22,000 todos los meses en advertencias, en publicidad. Y por otro lado, nosotros también está el win-win de poder generar también más clientes a los bancos. Ustedes saben que los bancos hoy día compiten por traer un usuario a la compañía y que es cada vez más caro. Y si en los idiomas traer un usuario ya es carísimo desde el marketing tradicional, imagínense para la banca lo que hoy día significa con toda la competencia que están teniendo, tanto de los bancos tradicionales como también de todas las otras organizaciones que hoy día están también, la industria fintech que está muy, muy fuerte. Entonces, ese valor, ese CAC, ese costo de traer un usuario a la compañía es cada vez más alto. Por lo tanto, una muy, muy buena forma, una forma efectiva de poder es generando relaciones, ¿cierto? Y acá un poco para que ustedes vean cómo el banco va interactuando y mostrando lo que estamos haciendo, pero a través de sus redes. Y eso dio pie a que nosotros pensáramos y dijéramos, bueno, ¿de qué forma podemos entrar al mercado mexicano para lograr un posicionamiento rápido, un posicionamiento efectivo y lo más importante, un posicionamiento que genere confianza? México es un mercado que es sumamente atractivo, que es sumamente competitivo y el factor de confianza es fundamental, es fundamental. Sobre todo cuando tenemos estos mercados, ¿no es cierto?, que el perfil de un mexicano es de una persona que es ultramente simpática, muy, muy agradable, muy, muy respetuosa, y que obviamente conseguir no es a veces incluso más difícil que conseguir un sí real, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, ¿de qué forma podemos lograr llegar a una masividad de mexicanos de una manera que sea muy simple? Y empezamos con un trabajo muy, muy de hormiga con esta área que creamos de alianza, básicamente, y empezamos a apuntar a los bancos. Entonces, paquetizamos muy bien lo que hicimos en Chile, con el Banco de Chile, para poder generar una especie de producto y ofrecerle a los bancos. Y salimos rápidamente a poder ofrecerlo y a generar conversaciones. Y trabajo de hormiga, porque al final estas conversaciones son a alto nivel. No teníamos los contactos para poder llegar a un alto nivel de los bancos mexicanos, por lo tanto teníamos que partir muy, muy de abajo. Y obviamente creo que es súper importante tener equipo dentro de México. Nosotros somos una organización que está 100% remota. Yo estaba viviendo en Santiago y obviamente no había para qué estar en México, pero cuando uno ya empieza a construir buenas relaciones, empieza a construir, a querer tener el pulso del mercado, sí o sí era importante estar acá. Entonces desde marzo ya estoy acá.
Y justamente creo que ha sido uno de los principales factores lo que logramos ahora generar con los bancos mexicanos. Hace algunas semanas atrás sellamos la alianza con 3 bancos mexicanos, con Banorte, con BBVA y con Citibanamex, llegando a más de 23 millones de mexicanos de una sola vez. Ahora, ¿qué significa estas alianzas? ¿Qué significa esta alianza? Es que básicamente hoy día los bancos nos validan. O sea, hoy día, por ejemplo, este mail que llegó la semana pasada a 4 millones de mexicanos, de todos de Citibanamex, ¿cierto? Nos permite entrar a los mercados de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y a un bajo costo. Porque como les decía, hoy día traer un cliente a las compañías está carísimo. Está carísimo. La competencia hoy día se volvió brutal, los algoritmos tanto de la red de redes sociales como Facebook, como TikTok, como Twitter, en verdad, están cada vez más caro poder posicionarse, entonces se necesita hoy día estar buscando nuevas formas de poder generar alianzas, de poder generar nuevas redes y obviamente de traer usuarios a la compañía que ya vengan con algún grado de confianza. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Hoy día básicamente es parte de nuestra estrategia. Nosotros ya tenemos principales partnerships dentro de los mercados focos donde estamos. En Chile con Banco de Chile, llegando con la Caja de los Andes, con Sodexo, llegando a 3.6 millones de personas. En México estamos llegando a 30 millones de personas, Perú 6 millones de personas, en Colombia 4.5 millones, que es nuestro mercado donde estamos poniendo foco, donde estamos entrando realmente, porque todos estos son nuestros mercados foco. Así que este es un poco el objetivo de esta charla, poder contar, de poder hablar de cómo logramos hoy día, dentro de alguna de las patitas, ¿no es cierto?, que podemos estar posicionando en temas de servicio para poder entrar al mercado mexicano, que sin duda para cualquier emprendedor o startup o empresa latinoamericana, el mercado mexicano es sin duda uno de los más atractivos de la región. Así que muchas gracias y feliz de ir contestando las preguntas ya al final de este webinar. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Es un hecho que es muy interesante y creo que nadie puede decir que un idioma más no ayuda en la parte profesional y personal de cada quien, aunque sea para viajar y divertirse, ¿no? O sea, siempre es una herramienta importante en la vida de todos, ¿no? Así que, como bien dices, México es un gran mercado que seguramente empezaron y van bien, pero hay mucho más todavía por explorar. Todavía. Así Ajá. es. Así que bueno, esperamos las preguntas al final y doy pie a la presentación ahora de Rodrigo Bernal, nuestro último ponente, con las oportunidades y desafíos en el desarrollo de negocios en el sector minero. Rodrigo es ingeniero por la Universidad Panamericana en Aguascalientes, México, empresario y fue gerente general durante 8 años de una importante empresa mexicana en Chile, logrando capturar el 70% de los clientes en el mercado de la minería subterránea, convirtiéndole así en líder en su rubro. Actualmente tiene su propia empresa dedicada a la comercialización de maquinaria y repuestos para minería, así como de asesorías y capacitación con 10 años en Chile. Rodrigo, bienvenido, gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos tu experiencia, en este caso en Chile. Así que adelante, el auditorio, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Marisabel. Gracias por la invitación, antes que nada, a SIGMEX, a DataSur y a la Cámara Chileno-Mexicana. Efectivamente, yo fui gerente general de una empresa mexicana que se dedicaba a la fabricación y venta de perforadoras hidráulicas para minería subterránea. Voy a comenzar esta presentación con un poco de cómo está Chile en el mundo en la cuestión de la minería. Esta es una pequeña tabla en donde nos indica de los países de la región en qué lugar se posiciona Chile en el mundo. Chile es el primer
productor mundial de cobre y yodo en el mundo, el segundo productor de molibdeno y litio, así como el cuarto productor mundial de plata en el mundo. En la región, los países vecinos son grandes productores mineros también, como Perú, Brasil, Bolivia y Argentina. Colombia y Ecuador están adoptando políticas más abiertas a la minería con interesantes proyectos de la gran minería. Chile tiene 7 de las 20 mayores mineras en el mundo, varias de ellas privadas y algunas de Codelco, que es una paraestatal. Perú, por su lado, pues, cuenta con 4 de las mayores minas principales en el mundo. En el sector en el PIB nacional, la minería consta de participa con un 14.6% del total del PIB. Pero si a esto le aunamos el efecto multiplicador por todas aquellas empresas que brindan los servicios a la minería, llegamos hasta un 26% del total del PIB. Esto es una brutalidad en cuanto a una participación de un solo sector industrial dentro del PIB y que tiene grandes ventajas para Chile. Chile tiene una longitud de 4.270 kilómetros de norte a sur, donde limita con Perú, con Bolivia, con Argentina. Se divide prácticamente en 5 importantes regiones, que es el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. Donde se concentra la mayor cantidad de mineras en Chile es en el norte grande y en el norte chico, así como la mina de Codelco, el Teniente en Rancagua, en la zona central. En el norte grande se encuentran 62 empresas mineras que están catastradas por la Sociedad Nacional de Minería y forman parte de ellos. En el norte chico hay 54 empresas mineras y en la zona central 31 empresas mineras. Si nos vamos más al sur, la participación de la minería empieza a reducir y empiezan a brotar otros rubros como las forestales y las salmoneras. ¿Cuáles son los principales costos de las minerías? Entre los principales costos de la minería, fuera de lo que son las remuneraciones para los trabajadores propios, se encuentra que un 58% se lo llevan tanto la prestación de servicios como los insumos, es decir, materiales, maquinarias, piezas de desgaste, repuestos, etc. En el año 2020, las importaciones de los insumos y de los equipos analizados por un estudio alcanzó hasta los $1.000 millones. ¿Cuáles son aquellos principales sectores dentro de los servicios con los que requiere la minería? Son consultorías especializadas en áreas legales, tributarias, operacionales, geotécnicas y otras tantas más. En el área de la IT, del desarrollo de software, el manejo y proceso de Big Data, en la minería se manejan muchísimos datos, muchísimas variables que actualmente se están aprovechando mucho para la toma de decisiones en tiempo real y de cambio de operaciones o de modos en los procesos de manera inmediata, si es que ocurren algunos inconvenientes dentro de la mina. En I+D, el desarrollo de nuevas técnicas, tecnologías y procesos que permiten dar agilidad a los procesos y ayuden al aprovechamiento eficiente de los recursos. Dentro de los bienes, todos aquellos repuestos o insumos usados en los distintos procesos en la minería y que debido al contexto mundial que todos conocemos, con la guerra, los problemas en la Unión Europea de desabastecimiento de gases, con costos altos de energía, la cadena de suministros que se ha visto muy ralentizada, ha causado un gran desabastecimiento en la cadena productiva de este tipo de bienes. Inclusive hay repuestos o maquinaria que tardan entre 69 y 90 días en llegar a Chile porque no hay stock en toda Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales desafíos en la minería? Y esto también representa oportunidades de negocios. La escasez de agua. Día a día se nos está acabando el agua en el mundo, esto es un hecho. Sin embargo, la minería está enfocada en la desalinización de agua de mar para aprovechar sus procesos y dejar el agua dulce para el consumo humano.
Aumento en los costos de los insumos y energía. Esto es una variable a nivel mundial. Electrificación y descarbonización para poder cumplir con las obligaciones medioambientales que se están generando ahora en el mundo. La tecnologización y automatización de la maquinaria y los procesos. Últimamente se está dando mucho el tema de la automatización en la maquinaria para sacar de la zona de peligro a todos los operadores que están dentro de las mineras. Como todos sabemos, la minería es un rubro con altos factores de riesgo para el personal, y entre más quitemos a los operadores de la línea de fuego, que así se llama en minería, creo que se va a beneficiar mucho todas aquellas operaciones. La cartera de proveedores especializados en maquinaria es muy reducida. Hay 5 o 6 empresas a nivel mundial que son las proveedoras de prácticamente el 80 o 90% de los equipos y maquinarias en el mundo. Y creo que eso presenta también una gran oportunidad para desarrollar nuevos actores dentro de este rubro. Como les había comentado, un desafío grande es el desabastecimiento en repuestos y maquinaria. El tener parada una maquinaria minera es mucho más caro que lo que pudiera costar un repuesto o un flete aéreo o lo que sea. El tema es que no existen actualmente fábricas que estén dando abastecimiento completo a los requerimientos de la minería. ¿Cuáles son las principales oportunidades? Bueno, obviamente en todo lo que es el área medioambiental existe una gran oportunidad en el uso correcto y eficiente del agua, en el tema energético, con la descarbonización y utilización de energías renovables. Chile está liderando esa área, principalmente por el consumo energético que requieren las minas, y tenemos campos solares, eólicos, y otros tantos de primer nivel, y creo que es un campo también donde se puede actuar. El desarrollo de vehículos y maquinaria con electromovilidad para bajar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Otra oportunidad es fabricación de maquinaria, insumos, elementos de desgaste, repuestos para distintos equipos mineros. México tiene una infraestructura muy grande en cuanto a la fabricación, pero está más especializada en el área automotriz. Creo que también podría ser una buena oportunidad para todos aquellos empresarios mexicanos que tengan la infraestructura y el conocimiento y las ganas de voltear a ver a la minería como para poder convertirse en un actor muy importante en estos tiempos. Proveedores de servicios de IT, comunicaciones, recursos humanos especializados, como por ejemplo ingenieros en automatización, ingenieros en robótica. México también cuenta con grandes profesionistas y con grandes universidades, institutos tecnológicos que desde hace mucho tiempo atrás han estado apuntalando mucho el área tecnológica de automatización y robótica. Análisis de proceso y Big Data para todos los desarrollos de software. Ya hay varias compañías en el mundo que están apuntando a esto. El análisis de Big Data comienza desde las perforaciones que se hacen para poder explotar el mineral, para poder cargarlo, el pesado de los mismos, conocer las leyes del mineral que se está apartando desde el lugar desde donde se produce, para evitar carguíos de minerales poco eficientes y poco remunerados, y otros tantos desarrollos en el proceso de datos que son bastante interesantes. ¿Cuáles son las ventajas de un país como Chile? Bueno, una de las principales ventajas para apuntar a los negocios mineros es que la minería es el motor económico de Chile, como bien lo vimos. Es un país, dentro de lo que cabe, bastante seguro. Me tocó tener alguna experiencia en México donde hay minas en ciertas regiones donde es difícil entrar sin una escolta. Acá en Chile eso no pasa. Las carreteras son bien vigiladas. Es un país económicamente estable hasta el momento.
aún a pesar de todos los vaivenes políticos y mundiales que tenemos actualmente, tiene una industria minera muy fuerte y muy madura. Las compañías mineras medianas y grandes son muy profesionales y serias. Hay pocas empresas que andan con la escabullidiza, con no querer pagar, etcétera. Existe una ventaja muy importante que es el Tratado de Libre Comercio con México, que brinda ventajas tributarias como la no doble tributación, entre otros. Chile es parte de la Alianza del Pacífico y de Mercosur, lo que la hace un trampolín enorme para poder atacar también el mercado sudamericano. Hay muchas ventajas de pertenecer a estas alianzas, la movilidad, la libre movilidad prácticamente de las mercaderías, de los bienes y los servicios y las personas, entre ellas. ¿Cómo darse a conocer, cómo aparecer cómo conocer a estas diferentes compañías? Bueno, existen dos ferias muy importantes mineras aquí en Chile. Expomin 2023 se llevará a cabo alrededor de octubre. La edición pasada tuvo 70,000 visitantes, todos en el área minera. Y la Exponor tuvo más de 40,000 visitantes y se llevará a cabo en el 2024. Son ferias que se hacen año con año, un año Expomin y al siguiente Exponor, que son una gran plataforma de exhibición hacia Chile y hacia el mundo también. Mediante la representación o la asociación de cámaras, por ejemplo, Sigmex es una muy buena cámara que en la empresa para la cual trabajaba nos apoyó muchísimo, no nada más en darnos a conocer, sino también en el soft landing de la empresa aquí, el poder conocer abogados tributarios, contadores, y demás servicios que uno necesita cuando llega a un país, cuando quiere internacionalizar su empresa. La SONAMI es la Sociedad Nacional de Minería, que integra a los mayores actores de la minería aquí en Chile. APRIMIN es la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. El Consejo Minero es una asociación gremial que reúne también a todas las empresas. La Cámara Minera de Chile, que se creó hace pocos años, pero que también ha hecho una muy buena labor en dar a conocer a Chile en el mundo de la minería y tratar de hacer integración con otros países para crear una oferta de valor buena. ¿Qué se necesita para aprovechar estas oportunidades de negocio? Para aprovechar estas oportunidades de negocio hay que estar presente, ya sea de manera directa o de manera de representación, pero siempre estar directamente en comunicación con el cliente. Aún a pesar de que uno tenga un representante, la marca o la empresa, si es que se requiere que sea mexicana, pues es de México y no es lo mismo que alguien lo represente y no pueda dar una buena información, que si uno se hace cargo de su negocio y está en constante comunicación con el cliente. En los negocios mineros es un poco distinto del resto porque actúan varios departamentos dentro de una aprobación para compra, desde el departamento mecánico, abastecimiento, gerencia, operaciones, porque la minería es un proceso cíclico que no puede estar separado ni disgregado uno de los otros, y necesita estar todo bien encadenado y que todos los actores, como les comentaba, estén dispuestos a realizar estas pruebas o cambios en sus productos. Para poder tener una buena representación, hay que hacer una buena investigación. Hay que tener la certeza de que esa persona que nos representará, esa empresa a quien le consignaremos nuestros bienes para poderlos ofrecer en este país, sea lo más profesional posible. Hay que tener una buena estrategia de ventas el cliente minero, el dolor del cliente minero más que nada es independiente de cada faena, cada cliente es distinto y hay que analizarlo en su totalidad y a cada uno de ellos. Algunas necesidades de una minera pueden ser distintas de la otra por sus procesos productivos o por
la forma de trabajo que tienen. Como es un área muy técnica y especializada, lo mejor es poder capacitar lo mejor al cliente posible y tener una gran comunicación con ellos. Por último, quisiera agregar que hace falta, a mi punto de vista, un poquito más de empuje en el área minera, tanto en México como en Chile, a través también de las universidades, donde se pueden desarrollar mucha metodología y nuevos procesos para eficientar los procesos mineros. Les agradezco mucho el tiempo, espero que haya sido interesante esta ponencia y cualquier cosa quedo a sus órdenes. Gracias, Rodrigo. Efectivamente muy interesante y es un rubro muy interesante y rico en ambos países. Así que ojalá que podamos fomentarlo más y que puedan llegar más insumos y productos mineros en ambos sentidos. Tenemos el tiempo encima, pero yo creo que a lo mejor si no tienen inconveniente, un par de minutos más para algunas preguntas. Hay muchas preguntas, muchos comentarios. Algunos se han respondido, que vamos a hacerle llegar la pregunta a Rodolfo, que lamentablemente tuvo que retirarse, pero podría, por ejemplo, juntar algunas para Carlos. Carlos Aravena dice, hay un par de preguntas que voy a resumir. Dice, ¿cómo fue el proceso de vincularse desde cero con los altos perfiles directivos de México? Y sería interesante, por otro lado, entender en qué forma, en qué consiste la alianza con los bancos para que sirva como base para otras empresas que pretendan entrar al mercado mexicano. También para Carlos, que es una persona que es usuario de Políglota y ha sido una excelente experiencia. Si bien el aprender otros idiomas en la TAM se centra en el inglés, ¿cómo pretende potenciar la motivación para aprender otros idiomas y su estrategia se centra solo en inglés? Es una pregunta. Sí, Carlos, no sé si podemos resumir esas tres en una respuesta tuya. Sí, obviamente. A ver, con respecto al posicionamiento, básicamente no teníamos muchos contactos, por lo tanto, como abrimos esta área, un poco fue prueba y error. Entonces empezamos a buscar los perfiles en LinkedIn, básicamente, quiénes son las personas y que nos trataban de conectar y llevarnos hasta las primeras líneas de los bancos, y así lo conseguimos. Salvo con Banorte, que nos hicieron una introducción con los bancos con el Banco de Chile. Y básicamente las alianzas tratan hoy día de diferentes formas, pero es poder posicionarnos en algún segmento del banco, ya sea como proveedores oficiales del banco, ya sea como promociones para sus clientes directamente, o ya sea para la sección de pequeña y mediana empresa que tienen los bancos para poder llegar a sus clientes. Entonces, son diferentes formas de alianza que hoy día estamos apuntando. Y la otra pregunta que tiene que ver con los idiomas, bueno, somos políglotas, prácticamente el 85% del mercado en Latinoamérica prefiere inglés, o sea, necesita aprender inglés como segundo idioma, pero nosotros estamos tratando de posicionar otros idiomas también, o sea, el portugués, que es nuestro segundo donde damos servicio, portugués, alemán, italiano, francés, español para extranjeros, y también de diferentes modalidades, tanto grupales para empresa privada y también de manera personalizada. Así como los tres servicios que ofrecemos. Isabel. Sí, espero que haya quedado resuelta la duda, los comentarios. Al colega, al asistente que felicita y que es usuario, tiene más idiomas que aprender todavía en puerta, ¿no? Si hay más preguntas, obviamente voy a ir ahora con Rodrigo.
Si me permiten. Carlos, se me perdió la pregunta para Rodrigo. Una consulta para Rodrigo Bernal. ¿Cómo crees tú que se puede difundir a los empresarios mexicanos las oportunidades en la industria minera? ¿Hay algún ente que difunda este papel en Chile? A ver, un ente en Chile no existe porque tenemos acá la Cámara Chileno-Mexicana que puede ayudarnos con ello. Anteriormente existía ProMéxico. Ujú. ProMéxico tenía un área de minería que hacía una bastante buena labor. Desafortunadamente esta cámara, esta asociación desapareció con la entrada del nuevo gobierno mexicano, pero lo que sí sé es que ProChile está atendiendo un poquito ese vacío que existe, y Adalid Pérez inclusive creo que trajo hace poco a 8 industriales entre minería y industriales mexicanos a revisar parte de los negocios. En México existen varias asociaciones también más gremiales más gremiales sectoriales que una en general, y creo que a través de ellos podría darse a conocer los requerimientos y las necesidades de la minería aquí en Chile y poder también hacer un intercambio de información. En Chile se ha desarrollado muy buena tecnología y muy buenos conocimientos, y creo que ambos países podrían ser muy beneficiados de este intercambio. Gracias, Rodrigo. Tenemos algunas otras que son más bien generales, a lo mejor para María Delia, para mí, que podemos responder por correo. No sé si Mary tienes algún comentario, si Carlos quiere agregar algo o Rodrigo, como para ir cerrando un poco el webinar y el respeto al tiempo de todos los asistentes. No, solamente agradecer, María Isabel, por la invitación, y espero también que podamos colaborar entre todos más para poder ir haciendo mejores negocios, mejores redes y obviamente mejorar calidad de vida de muchas personas. Así que cualquier cosa, carlos@poliglota.org, por si me necesitan escribir. Rodrigo. Por mi parte, agradecer nuevamente su atención. Espero que sea de buen provecho para esto y que se creen nuevas relaciones y networking a partir de estos tan importantes e interesantes webinars. Gracias. Gracias a Datasur también por su presentación. Es un estudio importante que siempre nos retribuye. Mary, mi colega, somos Bueno, dar las gracias. Colaboradoras estrechas. No, nosotros estamos disponibles, somos una comunidad de negocios, se integran a nuestras comunidades y tienen acceso pues a contactos, ¿no?, de la misma comunidad, y también podemos apoyarles en conseguir reuniones con otras empresas. Estaremos atentas en responder las preguntas que hicieron, y muchas gracias a Rodolfo, a Carlos y a Rodrigo por sus presentaciones. Estamos en contacto. Sí, de mi parte, gracias nuevamente a todos. La Cámara Mexicana Chilena, al igual que SIGMEX en Santiago, estamos aquí para apoyar y poder ayudarlos en el soft landing y en un inicio, y después obviamente en lo que se requiera para su crecimiento, en este caso en México, ¿no? Entonces queda esto en el canal de YouTube, canal de YouTube de Datasur. Les mandamos la presentación a sus correos y nuestros correos están disponibles para copiar la información. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, Rodrigo, Mary, Datasur, por este webinar, que creo que ha sido enriquecedor para todos.
DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Ya. Ay, medio me trabé ahí, pero bueno.